Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer para mí y una bendición el poderme dirigir a ustedes para bendecir el nombre del Señor y para seguir siendo discipulados en este proceso que Dios nos ha dado para que podamos tener el estilo de vida del reino. Y es importante que cada uno de nosotros ya vaya descubriendo y aplicando cada uno de los principios y que podamos ir siendo transformados de gloria en gloria y que podamos de esa manera estar experimentando ya esa transformación, pero también expresando a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Es un gozo poder dirigirme a ustedes y definitivamente pues cada enseñanza ha venido a traernos un crecimiento espiritual, una madurez mayor, un mayor desarrollo y ejecución de todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Esta mañana, en esta hora, vamos a dedicarnos a tener la enseñanza que nos corresponde, recordando siempre la enseñanza pasada cuando estuvimos hablando del gozo. El gozo dijimos que no era algo que era producido por las circunstancias. Dijimos que el gozo no era algo circunstancial, sino el gozo es una determinación, es un fruto del Espíritu y el gozo debe manifestarse a pesar de las diversas pruebas en las que nos encontremos. Es una decisión, es una determinación, es un fruto del Espíritu Santo. Y el gozo se manifiesta en medio de todas estas cosas que le he hablado anteriormente. Recordando entonces para poder hoy entrar ya de lleno a la enseñanza que nos corresponde, y vimos entonces la semana pasada el gozo y estuvimos viendo el texto principal para memorizar, que fue en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el gozo es parte de nuestra vivencia de estar dentro del reino de Dios. Ahora, eso lo vimos en Romanos 14:17, pero hoy nos corresponde a nosotros ver una parte que a muchos les cuesta entender, a otros les cuesta atravesarlo, a otros les cuesta pasar por esa transición, pero tiene su fruto al final de todo y tiene que ver con la paciencia. Hoy vamos a ver entonces la lección número 8 que tiene que ver con la paciencia. Como le decía al principio, es una de las cosas que muchos le huyen, muchos son impacientes, otros quieren las cosas muy rápidas, otros quieren que ocurran las cosas en el momento que ellos dicen, pero la paciencia también es un fruto del Espíritu Santo. Por eso es importante ser gobernados y estar en el gobierno del Espíritu Santo para que cada una de estos frutos, cada una de estas características vayan impregnándose en nuestro estilo de vida y que lleguemos a reflejar a Cristo en toda nuestra manera de ser. Que la gente pueda notar que nosotros somos diferentes en actuar, en reaccionar, en nuestro estilo de vida, que puedan comprender que hay gobierno en nosotros y que no nos alteramos por ninguna razón. Entonces la paciencia es un fruto del Espíritu Santo también. Y hoy vamos en la lección número 8, vamos a estudiar esta enseñanza para nuestra edificación, para nuestro crecimiento,
para nuestro desarrollo, para que ejecutemos todo aquello que el Señor nos ha mandado, para que sea Cristo formado en nosotros. Dice entonces las preguntas para reflexionar. La primera, ¿qué es la paciencia? Algunos tendrán alguna definición de qué es la paciencia y otros de la impaciencia. Pero también la pregunta número 2 tiene que ver cuándo debemos desarrollar la paciencia. Y la pregunta número 3, ¿tengo paciencia para con los demás? Son 3 preguntas muy importantes que cada uno de nosotros deberá analizar, pensar y responder ante estas preguntas que hoy se nos hacen con relación a la paciencia. El texto para memorizar lo encontramos en Santiago, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Vaya conmigo a Santiago, por favor, en el capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice de esta manera. Esto es importante que nosotros lo aprendamos, lo memoricemos, y en el transcurso de la semana usted va a recordar siempre Santiago 1, 2 y 3. Santiago capítulo 1, versículo 1 y 2, que tienen que ver con la paciencia, ya que en esta semana usted pondrá por obra, usted ejecutará la paciencia en todo su estilo de vida, en todas las cosas que tenga que emprender, en todas las cosas que tenga que hacer o desarrollar. Dice sí, hermanos míos, está hablándole a la iglesia, está hablándole a usted y me está hablando a mí, está hablándole a los discípulos y está hablándole a los ministerios, le está hablando a la iglesia completamente. Hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo debemos mantenernos? Dice con sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. ¿Pero por qué? Verso 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, este texto para memorizar no es solo para que tengamos registrados más conocimientos en la mente, sino que lo llevemos al corazón y que pueda ser aplicado correctamente. Vuelvo a repetirlo. Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, oiga bien, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando nosotros entramos al contenido ya de la enseñanza, nos daremos cuenta entonces y podremos responder las preguntas exactamente como deben ser respondidas, las preguntas para reflexionar. Es bueno que cada uno de nosotros anticipadamente haya leído, haya comprendido y entendido en cierta forma la enseñanza que hoy se está compartiendo, con el propósito de poder ir asimilando más, entendiendo más, para aplicar correctamente este fruto del Espíritu, que hoy en día es tan necesario, es tan importante, es una de las virtudes, es una de las características, uno de los frutos que se ha perdido mucho. Nos hemos vuelto intolerantes, nos hemos vuelto no muy pacientes, sino impacientes hasta con nosotros mismos. Y por eso es importante que esto que hoy se va a enseñar se convierta en nosotros en un fruto, en un estilo de vida, no solo en conocimiento, sino en aplicación en las diversas
pruebas que tengamos en nuestra vida. Definitivamente, pruebas siempre vamos a tener. Cada vez que salimos de una prueba, hay una fila de pruebas que vienen mayores, a las cuales tendremos que ir atravesando, las cuales tendremos que ir enfrentando, y que tendremos que ir dando a conocer ese precioso fruto del Espíritu, que es la paciencia. Paciencia, ¿qué significa paciencia? Fíjese bien, la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. El asunto está entonces que si vamos a ver hoy la paciencia, tenemos que verlo del punto de vista y tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios y de la palabra. ¿Por qué? Porque si la paciencia es la capacidad, oiga bien, es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarnos. Es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. No sé si a usted le ha pasado, de repente usted ha tenido que ir a un hospital, a una clínica, a hacer algún trámite, y usted se encuentra que una de las virtudes o características que deben haber en cada una de las personas que están haciendo un trámite o esperando la atención médica es la paciencia. Incluso dice algunos rótulos, pacientes. Esa palabra ya tiene que ver con algo nuestro, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes, esperar el tiempo, el turno, esperar que nos llamen para poder agilizar nuestro trámite o para poder ser atendidos de alguna forma, de alguna manera, en algún lugar. Aún en el tráfico. Mire qué tremendo cuando vamos en la carretera y tenemos que hacer unas grandes colas, unas grandes filas, porque hay una reparación, hay un accidente, hay algo que está ocurriendo en el camino que nos detiene, y de repente vamos con el tiempo cabal, con el tiempo justo para llegar a cumplir nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos en ese instante? Nos apresuramos, tratamos de ver cómo nos salimos de la fila y caminar en contra de la vía, y esto ya demuestra ¿qué? Impaciencia. Pero uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia, y usted y yo, como discípulos de Cristo, tenemos que expresar esta característica del Espíritu en nuestra vida, en esos momentos, en esas situaciones. En cualquier momento de nuestra vida siempre saldrá a relucir nuestra paciencia o nuestra impaciencia. Pero como el fruto del Espíritu está ya en nosotros, debemos formarlo, fortalecerlo, vivirlo, ejecutarlo, para que se convierta ya en estilo de vida nuestro. Entonces es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Por ejemplo, usted ha hecho peticiones, ha orado al Señor, y de repente usted no ha recibido lo que ha pedido. De repente no le ha respondido el Señor de lo que usted ha pedido. No es que Dios no le haya escuchado, no es que Dios no haya tomado en cuenta su petición, sino que Él está produciendo en usted un fruto, el fruto de la paciencia. Dios no tarda en responder, pero Él no se adelantará ni se atrasará en las respuestas a nuestras peticiones. ¿Cuánta gente amargada encontramos hoy y desesperada, angustiada, porque Dios no le contesta, sin darse cuenta que lo que Dios está produciendo en ella es paciencia, un fruto que necesita ser aplicado en el estilo de vida de tales personas? Entonces,
Vivimos en una época en la que todo es veloz, todo tiene que ser rápido. Tenemos el control remoto, tenemos sopas instantáneas, tenemos el microondas. Mire cuántas cosas hoy tenemos que son de velocidad. Queremos estar en un lugar inmediatamente, queremos que no hayan semáforos, que no hayan paradas, que todo sea pues como nosotros lo planeamos o lo queremos. Entonces vivimos en una época en la que todo es velocidad, veloz. Las comidas rápidas, los cajeros automáticos, el internet. ¿A quién le gusta esperar cuando hay tanto que hacer? Esa sería una buena pregunta para responder en este momento, ¿verdad? ¿A quién le gusta esperar cuando hay mucho que hacer? Le pregunto, ¿ha usted esperado a alguien? ¿Cuánto tiempo usted está dispuesto a esperarlo? Si una de las características es la puntualidad, la responsabilidad, el estar exactos en el momento que nos requieren. El problema es cuando hay un atraso. El problema es cuando nos encontramos nosotros de repente en una situación donde no podemos llegar a tiempo. Pero ¿cuál de la reacción de la persona que nos está esperando? Si la persona es paciente, pues nos va a saber esperar. Pero si la persona es impaciente, no nos va a esperar. En este tiempo en el que vivimos, donde todo es rápido, donde todo es instantáneo, donde todo lo queremos rápido, porque hay tanto que hacer, ahí es donde realmente debemos poner por obra esta parte tan importante que es la paciencia. Hay tan poco tiempo para hacer las cosas. Sí, aún hay momentos en la vida en los que tenemos que ser pacientes. Y Dios nos dice que aprendamos a esperar en Él. Cuando todo va bien, fíjese bien, cuando todo va bien, tener paciencia es lo más fácil, ¿sí o no? Pero que cuando nuestros hijos están enfermos o hay crisis familiares o económicas, pruebas duras que vienen muchas veces a nuestra vida, quisiéramos que Dios hiciera algo inmediatamente, que lo hiciera, voy a usar la palabra que está aquí en el manual, que lo hiciera pronto. ¿Acaso Dios no ve que tengo una crisis? ¿Acaso Dios no ve que tengo un problema? ¿Acaso Dios no ve que tengo un enfermo? ¿Acaso Dios no ve que estoy en una crisis económica? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no apresura a Dios a responderme? Esa es la pregunta que muchas veces nos hemos hecho. Pero qué lindo es entender entonces qué es la paciencia. Es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. En otras palabras, la paciencia, déjeme decirlo de esta manera, la paciencia es un fruto del Espíritu que nos capacita para poder esperar aquello que anhelamos o que queremos. En otras palabras, es confianza. Saber que Dios responderá, saber que Dios está produciendo en mí, no solamente está fortaleciendo mi fe, sino fortaleciendo mi paciencia. Cuando yo logro ver esto, porque el versículo que leímos es importante, cuando nos encontremos en diversas pruebas, cuando venga la prueba de vuestra fe, la prueba va a producir paciencia, pero también nuestra fe va a ser fortalecida, porque es ahí donde vamos a discernir y a ver cuánta confianza tenemos en Dios. Entonces, la palabra pronto, ¿usted ha escuchado la palabra pronto? Bueno, lo quiero pronto, lo quiero ya, lo quiero, incluso hay algunos que dicen, lo quiero para ayer. O sea, es algo urgente. Pero en las cosas de Dios, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora.
Y Dios no se va a adelantar ni se va a atrasar en el responder o en el actuar. De la misma manera usted y yo no nos debemos ni adelantar ni atrasar, sino saber esperar confiando en las promesas del Señor, entendiendo que esta prueba me está sirviendo para alcanzar la paciencia, pero para fortalecer también mi fe, dependiendo de Dios, confiando en Dios, esperando en sus promesas y sabiendo que esto va a ser fortalecido en mi vida. En la carta a los Gálatas, capítulo 5, encontramos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Ya lo hemos venido diciendo para poder entender esto, el cual se produce en los hijos de Dios y que puede empezar a florecer y crecer cuando rendimos nuestra vida a Dios, dejando que su Santo Espíritu opere en nosotros. Esto es muy importante. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios opere en nosotros. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo sencillamente estar bajo el control del Espíritu. Pero más que control del Espíritu, estar bajo el gobierno del Espíritu, entendiendo que el Espíritu Santo va a estar conmigo para fortalecerme, para capacitarme, para que yo tenga el entendimiento de que se está produciendo en mí un fruto. Entonces, no es dejar tanto controlar al Espíritu Santo mis emociones y mis reacciones, sino que Él gobierne, en nuestra vida. Hay mucha gente que aparenta una paciencia, voy a hablarla solapada, que en un momento dado soporta algo y soporta algo, pero llega un momento en que ¡bum!, explotan, revientan, como decimos, pierden el control y se salen de su cauce y sus reacciones ya son de alteración, de molestia. ¿Qué fue lo que pasó? No estaba produciéndose el fruto del Espíritu, sencillamente estaba reprimiendo, aguantando. Pero cuando le damos el lugar al gobierno del Espíritu Santo, entendidos que vamos a pasar por diversas pruebas, que en ese momento tengamos el sumo gozo. La enseñanza pasada hablaba del gozo, pero ahora nos habla del sumo gozo. Esto es interesante porque el sumo gozo, ese es el que debe producirnos a nosotros para no alterarnos, para entender que el Espíritu Santo tiene todo bajo control en nuestra vida. Y ahí la diferencia entonces en reprimir y estar bajo el gobierno, bajo el control del Espíritu Santo. Entonces no nos vamos a alterar, tampoco nos vamos a estar riendo de las pruebas, pero sí vamos a mantener una actitud de espera, una actitud de paz, una actitud de paciencia, esperando en las promesas de Dios, mientras soy fortalecido y formado en este fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Mi pregunta es, ¿cuán paciente es usted? ¿Cuán paciente soy yo? He dejado este momento para que usted piense un momento. ¿Qué tan paciente es usted con sus hermanos, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su jefe, con su pastor? ¿Cuán paciente es usted con su discipulador, con su adiestrador? ¿Cuán paciente es usted con las personas? Porque no solo hablemos nosotros de pruebas, sino hablemos también de actitudes, de personas, de situaciones del diario vivir. Se llama fruto porque es el producto de una
íntima relación con Jesús, nuestro Salvador. Quiero preguntarle, ¿Jesús fue paciente? Quiero preguntarle a usted, según las Escrituras, ¿se daría este fruto en Cristo? ¿Manifestaría Cristo este fruto? Definitivamente que sí, porque era parte de su carácter. Su carácter mismo estaba en él, la esencia, el gobierno del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que pudo ser paciente en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la muerte. Fue paciente. Ahora, no porque él reprimiera, sino porque había un gobierno, había un control del Espíritu Santo, y él entendía que esto se iba a producir en los demás. Entonces, en mi relación con Cristo, el Espíritu Santo está formando en mí la paciencia, ese fruto precioso. El Espíritu Santo nos ayuda a ser pacientes, de temperamento, fíjese bien, calmado, aún hacia esas personas que hacen todo lo posible, oiga bien, por enojarnos o hacernos daños. ¿Conocerá usted alguno? Pregunto porque de repente no conoce a alguno, ¿verdad? O de repente lo tiene cerquita, o de repente lo tiene a su lado, y de repente está con usted en el templo, o en el trabajo, en la escuela. ¿No se ha dado cuenta usted de ese temperamento calmado que Dios nos ha dado, producto del fruto del Espíritu en nosotros, de que entendemos que la paciencia está produciendo algo en nosotros, que esa prueba, que esa situación, que esa circunstancia, que esa persona misma está tratando de enojarnos o de hacernos daño? Se han empeñado, mire qué tremendo, ¿verdad? Gente que se esfuerza en enojarnos, ¿verdad? Hay gente que se esfuerza en hacernos daño, pero ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta ante esas personas? Solamente el poder del Espíritu Santo nos da la fuerza suficiente para no reaccionar de manera agresiva. Amén, hermano. Qué lindo lo que Dios está hablando esta mañana. La paciencia. Es importante entender entonces que si estamos siendo controlados, gobernados por el Espíritu Santo, entonces no vamos a reaccionar agresivamente o con resentimiento contra los que repetidamente nos ofenden y atacan de diversas maneras. ¿Qué se está produciendo ahí? El fruto del Espíritu Santo, esa capacidad de soportar algo sin alterarnos. Este aspecto del fruto del Espíritu nos ayuda a caminar la segunda milla, a dar la otra mejilla y resistir los insultos y las burlas que muchas veces tenemos que sufrir, ya sea en lo personal o en el trabajo que hacemos para con Dios. Ejemplos de paciencia, fíjese qué tremendo. En las Escrituras encontramos personajes que son ejemplos dignos de paciencia y por consiguiente dignos de imitar. Dios demostró su inmenso amor e infinita paciencia cuando envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo a dar su vida por los pecadores, aún después de recibir tanta ofensa. Mire qué tremendo. La segunda cosa, Jesús manifestó su amor al permanecer callado y soportar con absoluta paciencia todas las injurias y el maltrato que sufrió cuando estaba en manos de los pecadores. Veamos por favor en Isaías 53. Es importante que vayamos a ver Isaías 53.
para que veamos en el versículo 7, dice, angustiado él y afligido, ¿qué dice? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces Jesús manifestó este fruto. Él permaneció callado, soportando con absoluta paciencia todas estas injusticias. Lo sublime de su paciencia es evidente cuando oró al Padre, intercediendo por sus enemigos. Vaya conmigo por favor a Lucas, y encontramos allí en Lucas 23 algo sorprendente en la vida de Jesús. Dice en el versículo 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Qué tremendo! Esto nos está enseñando a nosotros entonces lo sublime de su paciencia. No solamente no abrió su boca en medio de la injusticia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Jesús no abrió su boca, pero también pudo perdonar y pedirle al Padre que los perdonara en medio del sufrimiento. Ahora, Dios espera que nosotros también demostremos ese mismo amor paciente hacia los que nos rodean. ¿Me doy a entender, hermanos? Si Jesús es nuestro modelo por excelencia, cada uno de nosotros va a dar a conocer entonces las expresiones de Cristo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él, porque tenemos sus genes y porque podemos fluir a través del gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida en este fruto del Espíritu, no abriendo nuestra boca, no maldiciendo, no respondiendo agresivamente, no respondiendo mal por mal, sino al contrario, de la manera que Cristo lo hizo, nosotros también. Ahora, Dios espera que nosotros también demostremos ese mismo amor y paciencia hacia los que nos rodean. Mire lo que dice Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cómo ve? ¿Cómo le parece eso? Soportándoos unos a otros con paciencia en amor. Enseñanzas pasadas vimos lo que es el amor, que también es un fruto del Espíritu. Pero hoy somos confrontados a soportar no solo las pruebas diversas, sino a las personas que vienen y tratan de hacernos daño, personas que tratan de molestarnos, personas que están haciendo algún desprecio. ¿Qué es la respuesta nuestra? Jesús no abrió su boca, Jesús pidió al Padre que los perdonara. Esto debe estar produciéndose en nosotros también. Por eso es importante para nosotros el comprender que la paciencia va a reflejar a Cristo en nosotros. Y ese es nuestro trabajo, ese es nuestro estilo de vida, que Cristo sea visto en toda nuestra manera de ser. Ahora, como vamos a demostrar la paciencia de Cristo y a desarrollar entonces los demás dones espirituales, si persistimos en nuestro mal carácter hacia aquellos que Cristo por ellos murió, ¿cómo podemos manifestar el amor, el gozo, la paz, la benignidad como fruto del Espíritu Santo?
si fallamos ante la tentación de la venganza. Ya van a ver estos. Ya, déjemelos, ya van a ver estos con quién se metieron. Estos no saben qué es lo que están haciendo, pero les voy a ajustar las cuentas. ¿Qué estamos haciendo entonces? Nada. Necesitamos de verdad expresar a Cristo. Y si usted y yo hemos nacido de nuevo y somos producto de ese nuevo nacimiento, entonces tenemos que estar bajo el gobierno del Espíritu para que podamos ser controlados por el Espíritu. Y este fruto se va a manifestar en nuestras vidas. Las enseñanzas prácticas. Vea, hay dos enseñanzas prácticas. Una tiene que ver con la humildad y la paciencia. Tiene que ver con Mateo 5:40. Vaya conmigo a las Escrituras y veamos Mateo 5:40. Vamos a darnos cuenta ahí de esta humildad y de esta paciencia de la cual Jesús mismo habló. Vea por favor en el versículo 40 y verso 41 del capítulo 5 de Mateo. Dice: y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dice el Señor, déjale también, ¿qué dice? La capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Entonces, en la enseñanza práctica hay dos cosas importantes. La primera de ellas tiene que ver que en el verdadero sentido de estas dos declaraciones hechas por el Señor, se puede percibir mejor cuando se entienden las costumbres orientales con las cuales la relacionamos. En primer lugar, una persona podía ser llevada a la corte para demandar la entrega de su túnica, pero de acuerdo con la ley de Moisés, se podía dar la capa como garantía o fianza, según Éxodo 22, 26 y 27. En tales casos, la capa debía ser devuelta antes del anochecer. La capa no solo servía de día, sino que también era necesario para protegerse del frío durante la noche. Pero aunque legalmente nadie podía quitarle la capa a otro individuo, Jesús manda a sus seguidores que demuestren su paciencia al dar no solo la túnica, sino también la capa. Eso era dar más de lo que requería la ley. Y en el segundo caso, cuando vemos que un soldado romano, esas eran las costumbres que habían en el tiempo de Jesús, un soldado romano tenía suficiente autoridad para obligar a cualquier individuo a que le llevase una carga por una milla, sin pago, sin protestar. Estaban obligados, era una ley. Eso significaba una grave molestia para el que iba de camino y se encontraba con un romano y le decía: hey, llévate mi carga, llévate esta carga por una mía, porque ese es mi derecho y es ley. ¿Cómo respondería usted ante eso? Si le dicen a usted: oiga, se lleves este saco de papas de aquí al mercado, ¿qué respondería usted? Bueno, gracias a Dios eran costumbres del pasado, ¿verdad? Pero era una ley que había que aplicar. Había una ley, era una ley que había que cumplir. Y tenían que ir una mía, sin protestar y sin derecho a pago. Ahora, viene el Señor, esto significaba una grave molestia, pero Jesús recomendó a sus discípulos que no se limitaran a llevar dicha carga solo por una mía, como era lo requerido, sino que demostraran su capacidad de carácter y su paciencia llevándola por 2.
en la aplicación correcta, tenemos que entender que la primera era dar más de lo que se requería en la ley. Y en la segunda entendemos nosotros algo muy importante. Y es que con una actitud de bondad y conformidad había que dar una mía extra. La verdadera paciencia como fruto del Espíritu Santo capacita al cristiano para actuar de esa manera, con toda naturalidad. Job dice, la paciencia de Job se ve reflejada en su integridad. Mire qué tremendo. Ya que a pesar de las pruebas que enfrentó, se mantuvo firme y por eso Dios lo recompensó dándole el doble de lo que había perdido. Qué precioso, ¿verdad? Qué bendición. Y hay dos ejemplos de impaciencia. Esta enseñanza fue un poco extensa, pero era necesario para que podamos asimilar y empezar ya a hacer los cambios. Porque no solamente nos muestra gente paciente, no solamente nos muestra casos donde debe ser aplicada la paciencia, sino que también nos muestra situaciones donde la gente fue impaciente e hizo locuras, actuó de manera alocada, actuó de manera desesperada, de manera agresiva. Y es el caso del rey Saúl. Cuando el Señor le dice al rey Saúl en primera de Samuel 13, 1 al 13, le da unas directrices que él no supo seguir. Ahí encontramos la impaciencia de Saúl, del rey Saúl. Al ver Saúl que el pueblo, dice, desertaba y que Samuel no llegaba a ofrecer el sacrificio, dice que la impaciencia, su impaciencia hizo lo que no le correspondía. No obedeció a Dios y por eso fue desechado. El único que podía ofrecer sacrificios era el sacerdote, era el profeta, pero no el rey. Esto no era parte de su función como rey. Pero él se apresuró porque las circunstancias a él lo movieron. Vio que el pueblo o su ejército, ¿qué dice? Desertaba. Y Samuel, que tenía que ofrecer el sacrificio, no llegaba. Y a los enemigos allá enfrente, puede imaginarse usted qué situación, ¿verdad? ¿Qué hago? Pues me voy a apresurar a hacer algo que aunque no me corresponda, pero lo voy a hacer, porque si no los enemigos van a venir, me van a vencer y mi ejército se va a ir, me voy a quedar solo. Y este Samuel no aparece. Todas estas cosas movieron el corazón de Saúl a hacer lo que no le correspondía hacer. Desobedeció a Dios y por lo tanto, qué tremendo, locamente has hecho. Esa fue la respuesta del profeta. En otras palabras, cuando la gente se vuelve impaciente, hace locamente, hace cosas que no le corresponden, que aunque parecen buenas, no son correctas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con presiones en la vida que nos hacen tomar decisiones desesperadas? Una de las cosas que debe entrar en función es el fruto del Espíritu. Pacientemente esperé en Jehová. Qué tremendo. Y la segunda, con Moisés. Moisés se impacientó muchas veces cuando el pueblo murmuraba de él. Y muchas veces Moisés hizo cosas que alteraron su carácter. Aunque era manso, también él nos muestra la escritura que tuvo
su momento de prueba de fe. Y aquí en el capítulo 20 de Números, verso 10, dice: y reunieron Moisés a Aarón y a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Ya estaba molesto Moisés. ¿Os hemos de dar o de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Usted me dirá, hermano, ¿qué pasó ahí? Bueno, Dios le dijo: háblale a la peña. Pero como Moisés ya estaba molesto de la murmuración que tenían contra él y contra Dios, vino y en su molestia locamente golpea la roca 2 veces. Y usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver eso? ¿Por qué Dios tan exigente en esto? Sencillamente porque esto era una representación de Cristo como la roca, que de su interior correrán ríos de agua viva. Venid a mí los que tenéis sed y beban, dice la palabra. Los que tienen sed. Moisés tenía solo que hablarle. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó 2 veces. Desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque estaba alterado, estaba molesto, ya no soportó al pueblo y empezó a hacer cosas alocadas. Lo peligroso de hacer cosas que no corresponden. Recordemos que en ocasiones parece que Dios no estuviera haciendo nada y queremos arreglar las cosas por nuestra propia cuenta. Cuidado. Él no actúa en base a nuestro tiempo, sino al suyo. Recuerde bien eso. Aprendamos a esperar en el Señor. Estas ya son las recomendaciones. Aprendamos a esperar en el Señor y en sus promesas. Confiemos en Él, porque nunca llegará demasiado pronto ni demasiado tarde, más bien en el tiempo perfecto. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 27. Salmo 27. Quiero que por favor vea conmigo allí esta última cita de las Escrituras. Salmo 27. Dice la palabra del Señor, Salmo 27, versículo 14. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, y aquí está el fruto del Espíritu. Sí, espera a Jehová. Es ahí donde vamos a encontrar entonces nosotros la formación de este fruto en nuestra vida. Entonces, al nosotros haber escuchado esta enseñanza, la pregunta es: ¿qué tan pacientes somos? ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias, ante las personas, ante la adversidad, ante los problemas, ante la enfermedad? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es lo que se manifiesta en nosotros? ¿El fruto del Espíritu o la impaciencia de una persona que no ha sido transformada, de una persona que no ha entendido que todas estas cosas son para que en nosotros se produzca el fruto de la paciencia? Por eso, cuando nos encontremos en diversas pruebas, que nos sintamos con sumo gozo, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. En la evaluación tenemos 4 preguntas. La primera de ellas es: ¿qué produce la prueba de la fe? ¿Qué produce? Paciencia. Pregunta número 2. La paciencia es un fruto de el Espíritu Santo. Pregunta número 3. El Espíritu Santo nos ayuda a ser pacientes. Y pregunta número 4. Los hijos de Dios debemos manifestar los frutos
del Espíritu Santo. Qué bendición el haber podido compartir con usted esta enseñanza y desafiarlo a que ponga por obra este fruto en su vida, aplicándola en las diversas situaciones y en las diferentes personas a su alrededor. Que sea Cristo expresado a través de soportar, de tener la capacidad de poder soportar sin alterarse y poder de esa manera dejar que el Espíritu Santo gobierne su vida. Lo bendigo en esta hora y declaro la gloria de Dios sobre usted. Hasta la próxima. Bendiciones.